Hola. Hola. El día de hoy. Así como que nadie se lo cuenta. Hola, el día de hoy vamos a ver el sistema circulatorio. Primero quiero que le demos un aplauso al Artu por semejante corazón, chico, que se mandó. Es una cosa alevosa. Miren lo que es esto. Alevoso, sí. Bueno, genial, está preciosísimo. Bien. Sí, salió muy precioso. Sí, lo sé. Desde ayer que está dibujando, tal cual, sí. Muy importante el tema del código de colores, ¿sí? Fíjense que él puso arterias en rojo y venas en azul. Y la sangre que está poco oxigenada es la que va por las venas, y la sangre que está muy oxigenada, que es la rica en oxígeno, es la que va por las arterias, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta, porque por ahí uno dice, me sacaron sangre de la vena, la arteria aorta, la femoral, entonces tengan en cuenta que, hay grandes vasos y vasos más pequeños, pero siempre hay que tener en cuenta que en las arterias la sangre fluye con más oxígeno, o sea, ya pasó por los pulmones y va al resto del cuerpo, y la sangre de las venas es la que está poco oxigenada, que es la que va hacia los pulmones, ¿sí? O sale, ¿sí? Salvo, o sea, eso es... salvo las pulmonares. Las pulmonares ahí sí, ahí cambia. Ahí cambia un poco. Ahí cambia un poco. Pero bueno, gracias, es Emi. como que hay arterias y hay venas. Bien, eso es como importante tenerlo en cuenta dentro del sistema circulatorio. Vuelvo a lo que mencionaba antes. En la práctica cortita que hicimos con Artu, lo que intencionábamos era justamente que ustedes se dieran cuenta de cuando uno empieza a mover el cuerpo en una actividad aeróbica, lo que sucede es que el ritmo del pulsar del corazón aumenta, ¿sí? Aumentan las pulsaciones, que es lo que pudieron percibir cuando llevaron las manos en Anjali Mudra hacia el pecho. Pero justamente lo que queríamos hacerles notar era que eso, al generar movimiento en el cuerpo e incluso combinado con la respiración, como cuando hacemos Surya Namaskar A y Surya Namaskar B, lo que sucede es que el organismo, en el organismo el sistema circulatorio comienza a activarse y la sangre fluye de manera más rápida, si se quiere, ¿sí? Y el corazón bombea de una manera distinta, por eso notamos ese cambio. La Patri está haciendo un puente para la comida. Esto no se ve en el video, pero yo les cuento. Cosas que no se ven. Acá están construyéndole un puente al alimento. El altar de los alimentos. Bien, bueno, en el apunte del sistema circulatorio ustedes van a notar que, tienen primero ese gráfico. No está en color, pero lo que ustedes pueden hacer es poner ese registro de color luego de las venas y las arterias, como para que lo tengan en cuenta, porque en la mayoría de la bibliografía, cosas que ustedes puedan encontrar en internet, etcétera, está ese código de color para que ustedes tengan en cuenta esto de la sangre que circula oxigenada y la sangre que circula no oxigenada, pongámoslo en estos términos, que va a tener ese paso pulmones-corazón, corazón-pulmones. Por eso hacemos como este enlace entre un sistema y el otro, ¿sí? De acá para adelante estos dos sistemas están muy relacionados y son los sistemas que están, sobre todo, contenidos por la caja torácica, ¿sí? Cuando nosotros vimos sistema óseo, de la parte del tórax, se ve no solo la columna, sino también la caja torácica. Y fíjense cómo estos dos, los dos sistemas principales, si se quieren, de control del cuerpo, están contenidos en sistemas óseos complejos, ¿sí? Y que les dan protección, tanto el cerebro como los pulmones y el corazón. Están dentro de cavidades, pero a su vez están rodeadas por estructuras óseas que son estables y que van a mantener o proteger esos órganos que son más débiles, si se quiere, ¿sí? O de más cuidado. Entonces, van a ver que lo que hacemos es referirnos a ese transporte del oxígeno a través de la sangre, pero además al transporte dentro de las células sanguíneas de los nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo. Entonces también vamos a hacer conexión de este sistema, del circulatorio, con el sistema digestivo, ¿sí? Voy a tirar una pregunta y la vamos a contestar de acá a un mes. ¿Alguien sabe dónde se absorben los nutrientes en el sistema digestivo? No pueden contestar los profes.
Del intestino delgado. Bien, en el intestino delgado, específicamente allí, ¿sí? Y han escuchado mencionar que se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Si no es que es el primero, ¿sí? Entonces, todas esas conexiones las vamos a ir haciendo de acá para adelante en torno a esto, sistema circulatorio relacionado con el sistema nervioso y también con el digestivo. Sobre todo en términos de esto, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver los sistemas yo les hacía este relato de lo que yo hago un ratito en el día a la mañana y yo les preguntaba a ustedes qué hacían y cómo el cuerpo se conecta entre sí en todos los sentidos? Si una parte no funciona tan bien, hay otra que probablemente tampoco y así es como una cadena. Fíjense lo que sucede cuando el sistema hormonal empieza a desvirtuarse, si se quiere, por distintos periodos. Por ejemplo, la menopausia en las mujeres o la menstruación. ¿Qué sucede cuando el sistema endocrino cambia? ¿O qué sucede a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático? Las hormonas que se producen y que modifican los estados de estrés o alerta y los estados de calma a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Todo está relacionado con todo. Entonces, también es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que a buena respiración, buena circulación, a buena circulación dada por el movimiento mejora la respiración y mejora todo en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto. Y, bueno, Artu acá nos va a explicar su bello gráfico, muy importante, pero además queremos hacer conexión y nos parece muy importante de por qué es importante el yoga para el sistema circulatorio y cómo podemos trabajar estimulando ese sistema y a la vez cuidándolo. Porque también puede pasar que venga a nuestras clases una persona que te diga, yo tengo un soplo en el corazón. Bueno, ¿y qué hago? Tengo una cardiopatía congénita. Bueno, ¿y qué hago? Yo tuve un infarto hace 2 años. Bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, eso, ¿qué es lo que sí se podría y qué es lo que no se podría, entre comillas? Porque en realidad una persona recuperada de un infarto sí puede hacer ciertas prácticas, pero ¿cuándo hay que tener cuidado con las personas que por ahí tienen alguna patología coronaria? Exactamente. Bueno, lo más común es hipertensión o hipotensión, cualquiera de las dos. Bueno, ¿qué significa eso a nivel de las arterias y cómo es que uno puede ayudar desde las posturas o cómo se puede adaptar? ¿Sí? Eso, en general puede ser hipertensión, que bueno, tiene también mucho que ver con la alimentación, claramente. Pero bueno, también puede suceder que alguien venga como eso, con alguna cardiopatía un poco más compleja y que te diga, bueno, pero a mí, bueno, esto es como muy común, también en los problemas de columna, pero como yo tengo un problema del corazón, el médico me dijo que venga a hacer yoga y después le clavas 10 saludos al sol y la persona muere, ¿sí? Entonces, bueno, eso, también eso, porque muchas veces piensan que es sentarse y claramente no es así. Venga, yo para relajar. Claro. Claro. Sí. Claro, primera clase le dije, bueno, vamos a hacer fuerza del brazo. Ay, sí, la señora que fue hoy, mi vida. No, fue una señora muy grande que llegó primero media hora más temprano y me dijo, esta es mi segunda clase. Yo vine una vez a una clase tuya en la semana, yo me acordaba de la señora, y digo, pero esta clase es muy intensa, le dije yo, porque le avisé, que avisa no traiciona. Y encima los hice jugar, porque los hice jugar toda la primera parte de la clase y la señora se asustó y se fue. Pero bueno, suele pasar, también suele pasar. Mucho la gente. Capaz que sigue yendo. Sí, sí, ya le expliqué de todas las clases, le dije martes y jueves, doy jata, ve que haces clases. Muchas veces. Yo abro el paraguas, cuando los veo abro el paraguas y eso está bueno también. Pero sí. Sí, va mucha gente y va mucha gente muy distinta. Entonces también tenés... Se va mucha gente. Ah, sí. Lo que pasa es que la gente va a probar yoga como si fuese a probar una clase de funcional o a correr, ¿entendés? Entonces, nada, y yo ya no me lo tomo personal. En algún momento sí, yo decía, ay, no me quieren. Y Quizá después... el acceso a la sala puede ser, porque acá si te vas tenés que hacer todo un manejo. Sí, allá abren la puerta y se van. Es el contexto, sí, es el contexto. La gente paga para ir a yoga. Claro, sí, allá van a probar, van a ver qué onda. A esto, hoy yo tomé una clase online y me fui sin saludar, era un meet gigante y me dio tanta culpa que volví a entrar, me despedí y me fui de nuevo. Como que dije, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ir para una clase así? ¡Qué ordinaria! Claro. Bueno, pero también son formas y además depende cómo uno se sienta. Yo de todas formas siempre les aviso.
hay gente que es muy prudente y viene y te dice, esta es mi primera clase o esta es mi segunda clase, mira, recién voy a empezar. Yo me acuerdo de Fer, que es una de las alumnas de Fer, ella llegó a hacer los 108 saludos del sol. No, es que... Entonces yo me dice, hola, es mi primera clase, así con la colchonetita, porque ella es profe de pilates. Y le dije, bueno, mira, esta clase es así. O sea, es como está bueno, esto, digo, les sirve a todos, me parece. Está bueno como esto, aclararles, miren, esta clase va a ser así, está bueno que tengan en cuenta esto, hagan hasta donde puedan. Porque también eso, habilitarlos, porque por ahí vos le decís, la clase es intensa y la gente ya recula. Entonces, es como, bueno, la idea es que cada uno acceda hasta donde vaya pudiendo. Yo creo que la señora se asustó con todo esto de saltar y esas cosas que hicimos hoy, que fueron muy raras. ¿Cómo? Los mandan, no sucede. Claro, bueno, los puse a todos en círculo hoy. Entonces había 2 círculos, pero realmente estuvo muy bueno. Ustedes porque no se veían, pero yo cuando los veía haciendo las posturas, por ejemplo, hacían Virabhadrasana 2 y de ahí iban a Viparita Virabhadrasana y verlos en círculo. Y además parecían flores, iban armando y desarmando flores. Era como una cosa muy mandalas. Pero está bueno porque también genera con el otro como una interacción que está buena. En algún momento los hice incluso que se tocaran entre ellos para hacer las posturas de equilibrio y es muy bueno también porque les da como cierta seguridad. Sí, está bueno. Ya lo vamos a hacer acá. No sé cómo voy a hacer el círculo acá. Sí, alrededor de la columna. Bien, genial, bien. Bueno, Artu, todo tuyo. Que explícanos el corazón y yo voy a ir del corazón para hacia afuera. Dale. Vamos a ver el corazón un poco, que es un toque complejo, no hace falta que se lo aprendan todo, pero hay términos que capaz escucharon nombrar, sístole y diástole, por ejemplo, ¿escucharon hablar de eso? ¿De esos términos? Bueno, el corazón es como una bomba. Es una bomba que bombea sangre por todo el cuerpo para aportar nutrientes a las células, ¿no? Entonces, vamos a empezar, y es como una bomba que hace sístole y diástole. Sístole es contracción y diástole es relajación. La parte de arriba son las aurículas. El corazón está compuesto por 4 cavidades, aurículas arriba, 2 aurículas y 2 ventrículos abajo. Se contraen las aurículas, se relajan los ventrículos, se contraen los ventrículos, se relajan las aurículas. Sístole, sístole, diástole abajo, sístole auricular, diástole ventricular y así. Eso es un ciclo del corazón. ¿Visto que hace tu? Eso, tu. Eso es la sístole que se siente. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? El cuerpo viene la sangre desoxigenada por el cuerpo, por las piernas, por los brazos, el cerebro y entra a lo que se llama la vena cava por la vena cava inferior y por la vena cava superior, entra a la aurícula derecha. Fíjense que dijo vena, ¿sí? Es una vena. vena. En cuenta eso. Sí, acá a veces se confunde un poco esto para que no se confundan con los colores, porque acá en las venas pulmonares las arterias son sangre que sale del corazón hacia el sistema, así lo vi como, y las venas son sangre que ingresa al corazón desde el sistema. Es sangre que ingresa. Por eso las arterias ya están oxigenadas. Las arterias no todas están oxigenadas. Van a ver las arterias pulmonares que ahí no es están, donde cambia. es sangre pobre en oxígeno. Por eso, para que no se confundan con los códigos de colores y con los nombres, las arterias es para sangre que sale del corazón y las venas es para sangre que ingresa al corazón. Y el código de color es sangre pobre en oxígeno azul y sangre rica en oxígeno roja. No es así en el cuerpo, no vemos azul y rojo. Lo azul que vemos no es eso. No. Exactamente, no es así. Pero bueno, en el código de colores se maneja así. De hecho, en las cosas estas que la columna también están las arterias de la columna, ¿no? Entonces, bueno, la primera fase es, viene la sangre pobre en oxígeno porque entregó el oxígeno a todo el sistema, entra en la aurícula derecha, sístole en la aurícula, sístole auricular y pasa por esta válvula al ventrículo derecho en la fase 2. Sístole ventricular y de ahí pasa a oxigenarse porque es sangre. Fíjense lo importante que es la conexión que hay entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Pasa por las arterias pulmonares, fíjense que estas son arterias, se oxigenan en el pulmón
pulmón izquierdo, pulmón derecho, y eso es como, acá lo vamos a ver en todos estos, es el mismo proceso, ahí están los alvéolos pulmonares donde Eso iba a decir justamente. Sí. es como que son unas venitas, unas arteritas que se llaman capilares. ¿Se acuerdan que los alvéolos pulmonares eran como si fuesen nubecitas, si se quiere, que están llenas de capilares? Son un espacio que parece como de algodoncito, entre comillas, y están llenas de capilares y se produce el intercambio gaseoso ahí. Claro. Esta sangre que viene del sistema viene cargada de dióxido de carbono, tiene que entregar ese dióxido de carbono y llenarse de oxígeno, ¿no? Ahí se da el intercambio gaseoso. Vuelve pulmón izquierdo, pulmón derecho por las venas pulmonares. Fíjense que acá se cumple esto del código de color rojo. Venas pulmonares ricas en oxígeno e ingresan en la aurícula izquierda. Fíjense que ingresan por estas cavidades, estos huequitos que están acá, sístole auricular, y pasan al ventrículo izquierdo. Y desde acá se impulsan con una sístole ventricular a lo que es la aorta. La aorta, esto es considerado hoy un órgano, o sea, es muy complejo eso y tiene como... Por eso es considerado un órgano. Y de ahí va a todo el sistema nuevamente, para abajo y para arriba. A la cabeza, a oxigenar el cerebro, nutrir. Y se cumple lo mismo, ¿no? Estas arterias que se dividen en arteriolas y pasan a los capilares, que se continúa, entregan el oxígeno, los nutrientes, sigue la sangre y pasa a ser sangre pobre en oxígeno y vuelve a completarse el ciclo, ¿no? Recuerden que... Perdón, esta salida que baja, rica en oxígeno, salió del corazón, entrega el oxígeno a los otros órganos. Entrega el oxígeno A todas las células. Todo lo que está a todas las células. A todo lo que todas, está por no debajo del solamente corazón va a la arteria aorta que va hacia la que abajo. desciende. Y esta que va hacia arriba tiene tres, porque unos van hacia los brazos, otras van hacia la cabeza. Es como, ahí lo puse como simplifiqué el dibujo, pero todo esto es brazos, cabeza, todo lo que es para arriba del corazón, ¿no? Hay algunas cuestiones ahí. Desde pero... la aorta ahí tenés, por ejemplo, la femoral hacia las piernas, que es otra de las arterias que son... ahora vamos a ver, Artu empezó como con el corazón, pero después tienen hacia, como en disminución de tamaño, tienen las arterias, las venas, las vénulas, las arteriolas, sí, arterias, arteriolas, venas, vénulas, y de ahí los capilares, ¿sí? O sea, como en disminución de tamaño. Y después otra cosa también importante es que el corazón tiene músculos alrededor. Tiene tres tipos de músculos. Sí, que tienen que ser irrigados. Que lo irriga obviamente tienen como, son las arterias coronarias, irrigan el corazón y también hay venas ahí que vuelven. Y eso, ahí se producen los infartos. Claro, exactamente. Ese oxígeno que ingresa en las células, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la respiración celular en la unidad anterior? ¿De dónde sale ese dióxido de carbono que pasa al torrente sanguíneo por los capilares, las vénulas, las venas, etcétera? ¿De dónde sale? De cada una de las células después de hacer la respiración celular, ¿sí? El proceso metabólico. Entonces generas energía y generas como desecho dióxido de carbono. Vos tomaste de los alimentos desde el sistema digestivo la glucosa que te hace falta y el oxígeno que viene de los pulmones, pero irrigado a través de la sangre por el sistema circulatorio. Entonces cada una de las células, pero cada una, vos pensás que tenés millones y millones y millones de células, no es solamente a nivel de órganos, sino también los tejidos, los músculos, ¿sí? Generan en conjunto y al mismo tiempo ese proceso metabólico que lo que hace es generar energía, que es la que utilizamos, y ese desecho del dióxido de carbono que vuelve al torrente sanguíneo y desde ahí hacia nuevamente el proceso. Pero es continuo, de la misma manera que la respiración y el pulsar del corazón continuo, ¿sí? ¿Qué es lo que por ahí puede hacer que la circulación aumente? El movimiento, sea cual sea. ¿Alguno corre acá? ¿No? ¿El bondi alguna vez? ¿Salen a caminar? ¿Andan en bicicleta? Bueno, esas cuestiones. Todo lo que sea actividad aeróbica es lo que genera en el cuerpo mayor actividad del corazón, mayor bombeo de sangre y mejora la circulación, ¿sí? Tengo una pregunta, a ver cómo les suena. ¿Ustedes creen que en una clase de yoga un poco más tranqui, yoga terapéutico, quizás una clase de hatha un poco más lenta, o en una clase de yin yoga, también puede mejorarse la circulación? ¿Por qué?
Ah, Porque sí, uno claro. justamente ¿Qué? el cambio de posturas te hace mover todo el cuerpo en distintas direcciones, Ujú. que hace que de alguna manera todo el sistema circulatorio se active. Bien. Porque cuando haces posturas hacia abajo, de alguna manera bombea más, Ujú. cuando volvés arriba, todo eso vuelve y así. Y en contra de la gravedad. O en el mío la que no está como muy quieto es parar, entonces cambias la forma en la cual circula la sangre. Ujú. Claro, imagínate esto, estas venas acá son enormes. Imaginen una torsión acá, estamos La presión sobre presionando eso. y la sangre está circulando por todas las otras partes del cuerpo. O sea, como que genera muchos cambios. Claro, la presión sobre eso y luego el soltar. ¿Sí? Ujú. Después La vuelve. presión y el soltar, ¿sí? Es lo mismo que se produce en la contracción y la relajación a nivel del corazón. Pero si acá en este caso estoy presionando los órganos, las venas, las arterias, ¿sí? En alguna medida como que corto la circulación y luego vuelve a activarse. Tengo otra pregunta basada en la experiencia propia. ¿Les ha pasado alguna vez haciendo Paschimottanasana que han sentido como que las piernas empiezan como a... Dormir. ¿Por qué pasa eso? Pinza. Exactamente. ¿Qué cortas? La circulación de la femoral, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando hacemos Padmasana y lo sostenemos. Cuando hacemos Padmasana, ahí también cortamos la irrigación de la femoral. En alguna medida, ellos buscaban, y esto es parte de la tradición, buscaban hacer ese corte porque dejas de sentir el cuerpo. Lo entumeces. Medio tóxico igual. Sí, pero es así. Ve el pinza. Para que no te duelas. Pensa, claro, es que no te va a doler porque estás cortándole la circulación. Después cuando la activas es como... Imagínense una manguera que la sostienen así, empieza a acumular agua, acumular agua, acumular agua y después... ¿Sí? Pero es como que te ayuda capaz a enfocarte en otra... Exactamente. Exactamente, sí. A sentir ciertas partes. Sí, sí. Está bueno. Sí, claro. El otro. Pero yo pienso, si volvés con presión baja, Ah, De sí. hecho, Claro, en sí, el sí. Bikram, cuando se trabaja la parte más dinámica, que es la del final, que es como el cierre de la práctica, se hace una postura Shavasana, postura Shavasana, y es muy loco cómo se siente porque de verdad que en el no sé, son 2 segundos, no mucho, pero es como sentís que el corazón te está, porque aparte ya hiciste 40 minutos de Sí. estar en una sala de entonces, pero es muy heavy cómo se siente, tipo, no sé, de pronto se trabajan como posturas tipo de llevar rodillas al pecho, como también de comprimir, y después Shavasana, y es como, Sí. la sangre corre, es una locura. cuando También. termino la clase de Ashtanga, cuando estoy en Harto Shavasana, cariño. Sí. que no me pasa en Vinyasa. Ujú, claro. Es más sostenido Claro. el trabajo. En las prácticas de Hatha tradicional, como yo lo aprendí hace bastantes años y que viene como de la escuela de Indra Devi, lo que se hacía era eso, haces una postura, sostenes, por ejemplo, Paschimottanasana, 15 respiraciones y vas a Shavasana. Y te quedas en Shavasana y respirás 10 veces en Shavasana. Y después armas la otra postura. Es como darle al cuerpo toda esa intensidad y luego relajarlo y ver qué es lo que pasa. Y lo sentís de otra manera. Es como un método, ¿no? Porque claramente es una manera. Retomo esto que ustedes decían en cuanto a el darle el movimiento al cuerpo. Le mostraba a Artu hace un rato, este libro, se los había mostrado la vez pasada, es de Iyengar, es del método Iyengar. Ellos tienen una forma de dictar lo que son secuencias o viñasas, que es muy particular, pero hay un par de movimientos que con Artu decíamos están interesantes para la activación de la circulación. Entonces ellos hacen el saludo al sol A, ¿sí? Después lo pueden sacar fotos y lo pasan al grupo, en donde hacen Tadasana, Urvajastasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana, saltan directamente a Adho Mukha y de Adho Mukha vuelven a saltar adelante a Uttanasana y luego hacen Urvajastasana, ¿sí? Es como que lo acortan el saludo. Después introducen la secuencia desde Adho Mukha, van a Urdhva Mukha, Adho Mukha, Urdhva Mukha, tabla chaturanga y vuelven a Adho Mukha.
Sí, es como una secuencia como un poco más larga, pero la hacen por separado. Yo he hecho prácticas de este estilo y es como difícil. Iyengar. Es Iyengar, sí. Pero tienen como secuencias dinámicas para luego llevarte a esos lugares donde vas y ajustas con los bloques y con los cintos y con las mantas, ¿sí? Es distinto, es incluso un poco más intenso, porque saltar directamente desde acá a Adho Mukha es intenso, ¿sí? Nosotros en el Surya, al pasar a la tabla y después hacer la extensión y luego la flexión, es distinto. Acá también, fíjense que van de Adho Mukha a Urdhva Mukha, vuelven a Adho Mukha, vuelven a Urdhva Mukha y después van a la tabla Chaturanga y vuelven a... O sea, es como... Más fatigoso. Sí, si se quiere. Pero, claro, exactamente, activas como un montón. Y hay otro, que con Artu nos encanta, pero hay que usarlo con mucho cuidado, que es de ir desde Paschimottanasana a Alasana. ¿Sí? Hacen como un balanceo. Es un balancing, se usa un montón en las prácticas de Hatha también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque eso recontraactiva una fuerza abdominal que es como muy necesaria para poder llevar los pies atrás y adelante. Pero está bueno como tener en cuenta que por ahí las personas que si les duele la cintura y eso y no tienen tanto control corporal, por ahí les puede dificultar. Esto también activa un montón el sistema circulatorio y está bueno, por ejemplo, planteo así como idea. Si ustedes quieren hacerles hacer Urdhva Dhanurasana, por ejemplo, que es el puente invertido en una secuencia de viñasa, hace falta calor en el cuerpo para poder lograr eso y activan un montón la fuerza abdominal acá, ¿sí? Se usa igual como ¿sí? en el mundo por fuera del yoga. Sí. Como abdominal. Totalmente. Es un abdominal. Esto es un abdominal encubierto, quiero que lo sepan. Sí, es como re divertido porque te estás balanceando, pero realmente tiene como un sentido, no solamente en estimular el sistema circulatorio, sino también en esto, de buscar la fuerza abdominal, ¿sí? Después, lo otro que con Artu veíamos son las adaptaciones de las posturas invertidas, que ahora se los paso el libro para que lo vean. Está bueno a título de por ahí lograr como, adaptaciones. Veíamos sobre todo el de Alasana, que se hace con un banquito, que es este de acá. ¿Ven? El banquito, que está bueno. Sobre todo para las personas que por ahí no tienen tanta flexibilidad como para llevar los pies por detrás de la cabeza, ¿sí? Puede pasar incluso que pueden usar un bloque o algo parecido como para que los pies pasen. ¿Querés explicar lo de las posturas invertidas? ¿Sí? Bueno, lo de las posturas invertidas, o sea, viendo posturas que pueden beneficiar al sistema circulatorio, están las posturas invertidas, en el sentido de que vamos a ver dos principios. Uno es cuando el corazón se pone por encima de la cabeza, como por ejemplo, y ahí puede ser un perro boca abajo nomás, o sea, puede ser esta postura. Ya ahí voy a tener una semi invertida y voy a estar irrigando más sangre hacia el cerebro, en definitiva. Que ahí obviamente hay que tener cuidado, por supuesto, ¿no? Con todas las posturas, ni hablar Shirsasana, todas estas, mientras más presiona la cabeza, hay que tener cuidado con la gente que tiene presión alta, básicamente. O tener problemas oculares, glaucoma, mucha presión ocular también puede generar problemas. Y después otra cosa importante es el retorno venoso, que eso se da cuando tenemos el retorno venoso de arriba y con la fuerza de la gravedad para abajo no hay problema, digamos, la sangre vuelve por gravedad, pero las piernas hacia el corazón es un montón de sangre, por eso a veces se generan varices, todo esto, y ya posturas en donde estemos con las piernas por encima del corazón, acá, cualquier cosa que yo haga acá, ya voy a estar trabajando el retorno venoso hacia el corazón con mayor facilidad, voy a estar mejorando la circulación de retorno hacia el corazón. Y bueno, y eso genera un descanso, tanto en la bomba genera un descanso como a lo mejor sangre que no esté fluyendo, ¿no? O sea, es como las venas que van desde las piernas hacia arriba tienen como unas valvulitas, no sé si han visto ahí, para que no siga la sangre, pero igual cuesta que suba. O sea, si el corazón funciona bien, el cuerpo está funcionando todo bien, pero a veces es como que se suele estancar eso, entonces se generan varices, se hinchan las piernas. Entonces, llevar las piernas hacia arriba siempre va a mejorar el retorno venoso. Y está bueno en este sentido tener presente que esto que decía Artu,
el solo hecho de poner las piernas a 90 grados, que eso puede, ahora les paso el libro para que vean, porque hay una variante de Viparita Karani, es de donde está el papelito en adelante, las piernas contra la pared. O sea, ya eso para una persona que por ahí no pueda invertir demasiado las piernas, ni siquiera estamos pensando en hacer sarvangasana. Muchas veces yo les digo, sobre todo a las mujeres, que es como, hay más problemas circulatorios en general y las varices se dan mucho más en las mujeres. Cuando vuelvan a su casa, pongan las piernas contra la pared. ¿No les ha pasado a veces por ahí estar mucho tiempo parados y sentir como que las piernas empiezan a latir? Bueno, esto de volver a algún lugar donde uno puede apoyar las piernas contra la pared acostado es realmente muy bueno para el retorno venoso. O quizás a veces solamente levantarlas. Sí, pero ahí tenés mucha más fuerza abdominal. No, apoyar Ponerle un sí, almohadón, sí. una maquita, sí. Sí, lo que pasa es que ahí incluso, sí, descansas claramente, pero esto que Artu decía, de poder poner los pies por sobre la cabeza. ¿Vieron que cuando a alguien se le baja la presión te dicen acostarlo y subirle las piernas? Justamente para que se produzca ese retorno venoso, para que pueda mejorar el estado de la presión arterial, ¿sí? La hipertensión es justamente la contracción de las arterias por demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre no fluye. Y como no fluye, no puede producirse este proceso de bombeo, de oxigenación, ¿se entiende? La hipotensión es como que la arteria está tan laxa que la sangre fluye. Entonces como que el cuerpo pasa así como un flan, ¿sí? Entonces tiene que tener una contracción suficiente la arteria para que la sangre fluya y que no haya ahí ni demasiada distensión ni demasiada tensión. Ahora, esto que Artu decía, y me parece súper importante, hay personas, fíjense que en la página 17 la última patología que figura es la trombosis. La trombosis es la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, ¿sí? Que pueden ser en las venas o en las arterias. El trombo, el coágulo, lo que hace es impedir el paso de la sangre, exactamente, y bueno, cuando por ejemplo eso se da en el caso de las embarazadas, es muy peligroso no solo para el embarazo, sino para la mamá en sí misma. Entonces lo que hacen es inyectarles heparina a las mamás para que los coágulos se disuelvan en alguna medida y pueda la sangre fluir. Pero además el coágulo, por el mismo torrente sanguíneo, puede viajar a algún otro lugar, por ejemplo el cerebro, que es altamente peligroso, y reventar, ¿sí? O sea, el mismo coágulo puede explotar. Entonces, así es como se dan los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Muchas veces un coágulo que explota en alguna parte del cuerpo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, ¿no? Venga una persona a la clase, a tomar la clase y te diga, yo estoy recuperado de un accidente cerebrovascular. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Es como muy importante saber si esa persona tiene, además de esto que ha tenido, un diagnóstico de un cardiólogo, puede ser un médico clínico también, pero por lo general un cardiólogo, en el que indique que sí, que no, ¿sí? Porque muy probablemente si esa persona ha tenido un ACV por falta de irrigación, por un coágulo que se explota o por lo que sea, le van a decir qué hacer y qué no hacer, y también puede que alguna parte de su cuerpo esté disfuncional. ¿Sirve el yoga? Sí, por supuesto que sí, porque le van a poder hacer de una manera o de otra que puedan volver a ganar fuerza o flexibilidad en esa parte del cuerpo que no está activa. Ahora bien, hay que tener como cuidado, consideración en que sí se puede y que no se puede, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Y en el caso de la hipertensión, como decía Artu hace un rato, el hecho de poner la cabeza por abajo del corazón, llevar demasiado flujo sanguíneo si se quiere hacia la cabeza, tampoco es bueno. A ver, la hipertensión arterial puede darse en cualquier arteria, ¿sí? No solamente con el flujo de sangre a la cabeza. Pero lo que sucede es que a nivel del corazón y a nivel de la cabeza en general, si uno hace que irrigue más sangre hacia ahí, es como más peligroso. Entonces, está bueno también tener en consideración eso. Bueno, una persona que suele tener hipertensión, ¿qué es lo que no? Tampoco es no hago pararse de cabeza, claramente no nos pongan a hacer esas cosas, pero por ejemplo, de la misma manera que para una embarazada se puede adaptar la postura y en vez de hacer Adho Mukha sostenido, se sostienen los 4 apoyos y se extiende la columna, o van directamente a Utthita Balasana y ahí pueden permanecer en la apertura de pecho y en el empuje de las manos, la cabeza está menos abajo que el corazón,
¿se entiende? Entonces, todo se puede adaptar. Ahora, sí. Muy importante es el tiempo. Eso. La permanencia. Cuidar a la persona con hipertensión y que la haga menos. Salvo la parada de cabeza. Porque eso Claro. se combina presión con inversión. Ujú. Sí, otra cosa también que influye es poder, si fuera una persona con una práctica perfecta y no se estresara en absoluto, puede hacer un Shirsasana. O sea, teniendo una presión arterial controlada, hipertensión, porque el tema que también el estrés en el cuerpo, hacer un Adho Mukha todo tenso también lleva más sangre. O sea, es como que hay que estar tranquilo. Como eso que Claro. dice el tiempo. Claro, Es lo o sea. mismo con la cabeza abajo mucho tiempo, lo mismo que cuando dejamos los pies. Sí. Es divino, pero después los pies tenemos Sí, circulación, que por algo tenemos. Ujú. Sí. Sí. Sí, de hecho, igual las presiones también son en todo lo que es como seguridad, por ejemplo, que se Ujú. trabaja con arneses. Sí. La ley de la seguridad, ella dice que vos no puedes permanecer más de, creo que tipo, en un caso extremo pueden ser como 13 minutos con un arnés puesto colgado, porque presiona la femoral y te Ujú. puede dar un Claro. tatus ahí arriba. Sí. Es Ahí Emi, como... sí. No, que me quedé con una cosa que dijo Emi, que cuando tenés las piernas hacia arriba, no es que de hecho mejora la circulación en los pies, porque la sangre sigue circulando. No, claro, el Claro. tiempo. Ella dice Sí. si sostenés Bueno, mucho, sí. es como que irriga Sí, tanto que sí, se te sí, duermen sí, los sí, pies. obvio. Sí. Claro, como esa gente que medita con los brazos acá arriba. Bueno, Hay y- un hombre que hace no sé cuántos años que Sí, sí. ah, pero ya no lo siente, directamente está muerto el brazo. Tiene necrosis de brazo. Claro, Sí, sí. claro, tiene el brazo necrosado. Bueno, y algo que me parece como súper importante es el hecho de que el yoga, además, desde el trabajo sobre la columna, estimula la formación de nuevas células sanguíneas. ¿Se acuerdan cuando veíamos huesos? Que les decíamos que a nivel de la médula ósea se produce la hematopoiesis, que es justamente la producción de nuevas células sanguíneas. Cuando uno, en el movimiento que el yoga produce desde las distintas variantes, y mover las articulaciones y el movimiento de los huesos hace que esa hematopoiesis siga produciéndose, ¿sí? Piensen en una persona que no tiene prácticamente movilidad, la calidad de sus células sanguíneas va disminuyendo, ¿sí? Y claramente produce menos. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Bien. En la página 18, que es como el cierre, yo están presentes algunas asanas recomendadas para la circulación. Fíjense que hay solamente 5 posturas, pero ¿cuál era el sentido de poner eso? Que ustedes agregaran ahí todas las que le parecen que pueden estimular de la misma manera al sistema circulatorio, teniendo en consideración la postura. Entonces, por ejemplo, Adho Mukha, que es una postura invertida, en la cual el corazón queda por encima de la cabeza. ¿Qué otra? No hace falta que las digan en sánscrito. ¿Qué otra postura podría ser similar? Sí. Sí. El niño existe. La que hicimos hoy, Bhakti Virabhadrasana, en esa postura, ¿no pasa lo mismo? Bueno, pero Utthita Balasana también. Utthita Balasana, y esto que yo les decía, no genera tanta diferencia entre la cabeza y el corazón, ¿sí? Anahatasana, que es la postura del corazón, ¿sí? Donde abren el pecho y llevan la cabeza un poquito más adelante. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Bueno, fíjense que figura Marjaryasana Vitilasana, que es como este movimiento de la columna, que lo que hace justamente es darle movilidad a todo el tronco, expandir el pecho y luego volver a contraerlo, ¿sí? Sí, Prasarita de la misma manera que Adho Mukha. Pero piensen, por ejemplo, en Uttanasana. Más allá de que es una flexión de cadera súper intensa, están haciendo lo mismo. Están dejando la cabeza por debajo del corazón, ¿sí? Bien. Paripurna Navasana. La reconozco. Yo no sé. Sí la conocen porque la hacemos todo el tiempo. Ustedes en Ashtanga la hacen. Paripurna. Así se llama la postura. En la foto del nombre, no. Cerca del bote. Se llama, la postura del bote se llama así, Paripurna Navasana. Es la postura completa, es como
Esto, dándolo todo, ¿sí? Dándolo todo. Pero ¿qué otra postura a la manera de Navasana hace o tiene el mismo efecto en la estimulación del corazón? Puf, puf, puf. La del loto. Lolasana me sale, no, sí, Utplutiji, sí. Esa. ¿Qué otra? ¿La hicieron hoy? ¿O la hicieron Dandasana? El temblequeo Pero no no, tiene no. fin. Urdhva Prasarita. Esa vendría a ser como Viparita Karani, es una invertida, ¿sí? Pero piensen, la hicieron hoy con Artu. La hicimos, yo también. La Palakasana bajada. Hicieron Palakasana, después bajaron en Chaturanga 5. Es lo mismo, están como recontractivando ahí el centro y puf, 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 ¿sí? Eso que implica una fuerza, si se quiere, de las extremidades, porque acá están haciendo fuerza con las extremidades y con el centro. Eso genera que el pulso se acelere, ¿sí? Entonces, de la misma manera, están como buscando una fuerza desde el centro que hace que, ¿sí? El sostener Palakasana y llevar la pierna hacia adelante, que sería Kapada Palakasana, ¿sí? Eso que hicimos con Artu hoy. Bueno, Viparita Karani entra ahí en lo mismo en Urdhva Prasarita. ¿Se acuerdan que cuando hicimos invertidas les mostrábamos que teníamos como una postura intermedia, que incluso a mi criterio es más difícil de hacer que Sarvangasana, que es apoyando los antebrazos ahí, ¿sí? En el libro, creo que no tengo las piernas 45 ahí, en el libro figura contra la pared y con los apoyos Sería como Alasana pero la mitad. como Sarvangasana, pero a la mitad. O sea, es como un intermedio entre, claro, es como la mitad de, es como la Claro, mitad tiene de un Sarvangasana. ángulo. Tiene un ángulo. Tiene un ángulo ahí entre el tronco y las piernas. Exactamente. A mi criterio es como un poco más compleja todavía que Sarvangasana, porque en Sarvangasana estás llevando el peso a los hombros, acomodas bien el cuello y vas como hacia arriba. Y es como que estás logrando la misma postura que de pie, solo que sobre los hombros. Lo mismo que sucede en el paro de cabeza, ¿sí? En este caso tenés como mucho más fuerza de los brazos, entonces ahí estarías como haciendo una fuerza extra que... Esa es la de Chetubanda, que haces mucho. Que le metes una fuerza a brazos. Sí, también, en Setubanda también. Y bueno, y las posturas del medio puente y ni hablar Urdhva Dhanurasana, ¿sí? Si no las termino diciendo yo, no voy a hablar más. Van a tener que aprender las posturas del sánscrito, cara. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Les quedó claro que el sistema circulatorio es fundamental? Bien, muy importante tener en cuenta en las prácticas, sobre todo si les llega a tocar, por ejemplo, alguna persona avanzada en edad o con obesidad o algo parecido, el tema de la agitación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que la persona que está tomando la práctica, sea dinámica o no, se agita demasiado, acérquense, pregúntenle, pídanle que registre cómo está latiendo el corazón y que pare, ¿sí? No, que pare, ¿sí? Que pause, porque... Por ejemplo, perdón, ¿no? Pero viste que a veces uno se agita de más. No sé, no estás corriendo o lo que sea, pero también podría pasarle a una persona que tenga como un sistema circulatorio raro. ¿Cómo? O sea, está bien como, sí, como, porque no, o sea, esto lo digo desde una experiencia personal, pero me imagino que nos pasa a todos, como esa sensación de cuando no podés parar, como que el corazón no te para, ¿entendés? Tipo, como que también a veces yo he escuchado que es como, no podés parar de una, ¿entendés? Tipo, por ejemplo, no sé, si vos estás corriendo, pasas de correr a caminar y no como a sentarte, porque claro, ahí te puede dar un bobazo. Pero lo que hago es respirar bien profundo. amplio, claro. Exactamente. Bueno, eso. ¿Cómo harías que una persona que está agitada así en una práctica, qué le indicarías, por ejemplo, hacer para que pueda como ir bajando las pulsaciones, pero de a poco? Que camine y respire bien profundo. Que camine en la sala. Que camine, que dé vuelta mientras respire profundo. O que, no sé, de pronto que haga movimientos quizá que impliquen su tronco, pero más suaves, o como... Pero no disminuir, o sea, ir disminuyendo el movimiento, pero no por... A ver, decirle descansa, quizás yo me expliqué mal. Decirle descansa no es que pare hasta... Acostate y hace Shavasana. No, claramente no, ¿sí? Sí, recién Damián decía, podés decirles, mira, quédate parado un ratito,
después sentate y hace postura de niño y desde ahí si querés te acostás en Shavasana, pero no lo vas a pasar de estar parado muriendo a acostarlo en Shavasana porque claramente no sirve, aparte le vas a estar modificando tanto la posición del cuerpo que capaz que es peor, ¿sí? Pero sí, me parece que está piola también poder caminar, porque es como el parangón de estar corriendo muy fuerte a... Entonces sí, puede moverse o hacer estiramientos que le ayuden. Siempre es válido respirar un poco más profundo, porque en realidad ese respirar profundo es lo que va a hacer que justamente el músculo cardíaco pueda ir disminuyendo. También los movimientos Sensación. de vaivén ayudan al sistema vestibular a recuperar la sensación de autodominio. Claro. Entonces, como es todo lo que sea que yo pueda mecerme. Sí, No, eso da yo creo muchísima que tranquilidad. Lo que pienso es que también esas cosas suceden, como decía Artu, a veces el estrés produce Sí, esa, sí. ¿no? Y como que, qué sé yo, de pronto, no sé, no paraste en 4 saludos al sol y te agitaste de más porque, no sé, te pasó algo, ¿no? Qué sé yo. No tiene que ver con que realmente esté habiendo una actividad grande a nivel cardíaco, pero Sí. quizá... Tengo una consulta. Así como puede haber como una agitación de respiración, también supongo que pueden fluir muchas emociones y cosas en el medio. Hay posturas que son como de confort para una persona que esté teniendo un momento de exabrupto emocional durante la práctica. ¿Sí se ve bien? Una postura, Para mí sí. respiración. Pero más como una angustia. Se ve joya. Claro, eso te iba a preguntar. Porque si vos a una persona que está teniendo, vos decís, un exabrupto emocional, A mí sí, me sí. un poco tristeza más que enojo, pero debe haber, supongo. Claro. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore esa malvada. Puede pasar. En realidad, a mí me parece que lo más recomendable es, y esto ya como que nos pasamos a un plano mucho más de emociones, de tratamiento de emociones, transmitirle al practicante que su mat es su lugar seguro. Entonces ahí puede pasar lo que sea, Ani. O sea, puede, pero deshidratarse llorando y nadie va a venir a decirle, ¿qué te pasa? ¿Sí? Porque el espacio de la práctica tiene que ser un lugar seguro para que la gente sienta que puede venir a transformar eso, ¿sí? Tanto sea un enojo contenido, que haces 10 saludos y decís, listo, ya me saqué de encima toda esa energía fiera, como el lugar seguro para decir, bueno, ahora, después de una postura de extensión, me lloro la vida y está súper bien. O a mí me pasaba en un momento en mis prácticas allá en Unquillo, que yo llegaba a la práctica, me sentaba, encima estaba así, ¿no? Así. Y la profe venía y me hacía esto, así, y yo cerraba los ojos y empezaba a llorar. Y lloraba toda la sintonización hasta que ella decía, bueno, ahora se van a parar al frente del mat, y ahí ya empezaba otra cosa. Pero también me ha pasado, por ejemplo, haciendo aperturas de cadera, que hago 2, 3, 4 aperturas de cadera y ya la Mariela, que es mi profe, que en general trabajamos eso, ella ya soltó todo el moco, ya lloró todo. Entonces depende mucho de cómo uno esté y de qué es lo que se vaya movilizando en el cuerpo. Pero es como transmitirle al practicante que su mat es su lugar seguro y que el entorno es el espacio donde puede justamente eso, transitar eso que está viviendo. Sí, también hay otra cosa que es que a veces las emociones asustan porque no todo el mundo está tan acostumbrado a lidiar con sus emociones. Entonces como el poder decirle, bueno, mecete, eso te va a hacer sentir tranquila y le explicas por qué el mecerse es como, bueno, es una herramienta. Bueno, voy a estar bien. O esto me agité y me asusté porque no sé, tengo miedo que me dé un paro el corazón, entonces bueno, si respiras profundo le ayudas al corazón y el masajero, no sé qué. Como darle esa información a las personas, yo creo que es real. Devolverle el control. Sí. Y eso lo podés hacer con el practicante cerquita, tipo se lo decís como medio como en secreto, pero también podés darlo como indicación general, porque por ahí les sirve a todos. Exactamente, por ahí les sirve a todos y además en algún punto no lo dejas en evidencia al que por ahí se está sintiendo mal, entre comillas. De la misma manera que por ahí cuando uno da indicaciones, vos decís, acomoden su pie que está adelante. Capaz que no todos tienen el pie mal, pero lo miran y lo acomodan. Claro. Sí. En esto del sistema circulatorio y la gente grande, cuando saca alambre, la gente que saca alambre es cuando le falta como irrigación de sangre oxigenada, que el músculo se contrae.
Ujú. ¿Cómo lo ayuda en ese momento? Lo mismo, que respire, que estire. Sí, podés darle posibilidad. A veces pasa no solo con las personas grandes, sino con las personas de mediana edad. Cuando hacen posturas de presión hacia adelante, se les acalambran los abdominales un montón. O cuando hacen torsiones, en el gimnasio me pasa un montón. Entonces, como esto, indicarles que se toquen, que se estiren un poquito si pueden, por ejemplo. En los calambres en general, estirar el músculo en el sentido contrario ayuda. O sea, esto, se te acalambra la planta del pie, bueno, mueve el pie en todos los sentidos. Te vas a dar cuenta porque la persona empieza como... Entonces te acercas y ahí sí está bueno como eso, mira, mueve desde el tobillo, volvé a irrigar, respira, lleva aire a la zona que necesita. Ese tomar conciencia del llevar aire a la zona que necesita Sí. es casi psicomágico, porque en realidad no es que estás llevando el aire hasta ahí claramente, pero en alguna medida sí. Pero Sí. ayuda a justamente tomar conciencia de esa parte del cuerpo y a hacer lo que el cuerpo necesita para que salga de ese estado de tensión. Sí, sí, sí. Como que al final igual todo siempre vuelve al mismo punto de como llevar conciencia y a través de la respiración, ¿no? Como ante cualquier digo, no sé, lo de los calambres, por ejemplo, ese típico calambre que te da la noche, siempre un día aprendimos que se respiraba profundo, Si lo necesitaran por ese motivo. ¿Cómo estamos? Claro. pasaba y no No, dejar ¿cómo de estamos de pasar, hora? pero entonces como que al final siempre se vuelve el mismo nivel. La respiración. Claro, como la filosofía siempre. Será por eso que estamos vivos. Ah. Gente, pueden ir al baño y ya.